En la sociedad actual hay que tener muy bien en cuenta muchos factores a la hora de decidir si tener o no hijos. La decisión puede ser difícil y en última instancia depende de factores personales como la economía, el estilo de vida y los objetivos profesionales. Bueno, en este video vamos a profundizar más sobre este tema y por qué hoy en día la gente lo piensa 2 veces antes de tener un hijo. Todos nosotros, o bueno, casi todos, tenemos una visión y ese punto de vista que nos ilusiona con el ser adultos o tener hijos con una persona con la cual nos enamoraremos perdidamente. Hasta llegamos a pensar en tener muchos y muchos hijos. Sin embargo, cuando vas creciendo y te vuelves una persona más consciente sobre los verdaderos problemas que hay detrás o que conlleva traer un ser humano al mundo, te lo piensas 2 veces y más en esta generación. Y para la persona que aún sigue teniendo la ideología de tener a muy temprana edad y sin tener una planeación bien detallada un hijo, voy a especificar qué implica tener un hijo y para esto lo vamos a dividir en puntos específicos. Primero es la seguridad. Los hijos deben tener la oportunidad de contar con alimentación constante, ropa suficiente para tener una vestimenta adecuada, un hogar donde poder vivir y brindarle atención médica en caso de cualquier contratiempo. Segundo es la estabilidad del ambiente. Tener un rol como padres que transmita valores a los hijos muy bien firme, como también aportar apoyo emocional a sus hijos en las dificultades que se le presenten en el camino. Tercero es la educación. Como padres deben de tener la posibilidad de proporcionarle a cada uno de sus hijos la suficiente educación para poder acceder a los estudios superiores. Para poder tener una visión más completa sobre este tema, sí o sí tenemos que hacer la comparación sobre la crianza de los hijos en el pasado con la actualidad. Por ejemplo, el Departamento de Educación de Estados Unidos había realizado una extensa investigación en los años 60 y habían determinado que en promedio las familias americanas tenían 5 hijos y el costo para mantener a cada uno de ellos era de $30,000 hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Mientras que una investigación por parte de CNBC, un portal de noticias estadounidense, ha concluido que el costo para mantener a un hijo por 18 años es de aproximadamente $286,860, teniendo muy bien en cuenta el estilo de vida de una familia de clase media. Aquí podemos darnos cuenta del primer problema. Ahora recibimos más dinero y mejores salarios comparados a los años anteriores, pero nuestro poder adquisitivo ha ido disminuyendo año tras año. Y si lo comparamos con los años pasados, el poder adquisitivo que tenían estas personas era mayor al nuestro, debido a que esto creaba oportunidades para que los esposos pudieran adquirir un terreno o una casa donde poder habitar junto a su futuro hijo o futuros hijos. Como también la preocupación para la atención médica era casi nula, debido a que los costos de tratamiento y medicamentos eran menores. Pero desafortunadamente ahora a la mayoría de familias que forman parte del estrato socioeconómico medio y bajo, a la larga no les alcanza para satisfacer todas esas necesidades, las cuales son muy importantes. En muchas partes alrededor del mundo se está haciendo tendencia al término de one and done, y esto se refiere a que muchas familias están optando por tener solamente un hijo en vez de seguir la típica estructura social de tener 2 o más. En parte esto se debe a la concientización de los padres, quienes toman en cuenta los eventuales riesgos de ser padres, porque por ejemplo, una de las consecuencias que más ha estado acaparando la atención de las personas ha sido la depresión postparto. Esto ocasiona que las mujeres que dan a luz a sus hijos, luego de 2 semanas aproximadamente, presenten un sentimiento de tristeza, falta de energías a cada rato, etcétera, etcétera. Y a esto se le puede sumar las rutinas aterradoras a las que se enfrentan los padres, porque tener un bebé, quieras o no, conlleva tener que despertarte constantemente en horarios no muy habituales para tu estilo de vida y dejar otras actividades de lado para así poder enfocarte solamente en el nuevo miembro de tu familia. Cabe resaltar que últimamente ya se ha estado perdiendo el estigma social de que tener un solo hijo conlleva muchos aspectos negativos para él en el futuro. Y es por ello que en muchos países alrededor del mundo, como Canadá, Portugal, Inglaterra, etcétera, etcétera, esta manera de pensar distinta y más completa con la que contamos hoy en día nos permite desmitificar varios argumentos que eran respaldados fuertemente en los años anteriores. Por otro lado, el empoderamiento femenino o la facultad de poder tener más control sobre sus decisiones en este siglo también es un factor que contribuyó mucho a la disminución de la tasa de natalidad en los últimos años. Igualmente, como explicó a Insider Christine Perchensky, profesora asociada de sociología en la Universidad Northwestern, el descenso de la natalidad tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación y a las oportunidades de empleo, tiene que ver con el aumento del individualismo, se trata del aumento de la autonomía de la mujer y de un cambio de valores. Antes las mujeres tenían una dependencia muy excesiva con los varones, y no por voluntad propia, sino que al no contar con estudios ni con las mismas posibilidades, su única alternativa era quedarse en casa, tener muchos hijos y atender a su marido.
algo que poco a poco, felizmente, ya está cambiando. Otro factor muy reciente que ha hecho que los jóvenes tengan un cambio sobre su perspectiva con respecto a la formación de una familia ha sido la pandemia. Esta coyuntura social ha marcado un antecedente muy importante con respecto al tema psicológico de los jóvenes y acerca de su futuro, debido a que muchos de ellos se percataron que las oportunidades laborales y la situación económica sería mucho más dura en el futuro, algo que podría imposibilitar y que podría estropear el plan de ser padre en un futuro muy cercano.